A continuación, se darán a conocer algunos ejemplos o casos prácticos de informe de auditoría en aplicación primero de la NIE 710, la cual trata de información comparativa de cifras correspondientes a periodos anteriores y de estados financieros comparativos. Y segundo, la NIE 720, la cual trata de responsabilidades del auditor con respecto a otra información. En el primer caso que se plantea, trata de un ejemplo de un informe de autoría en base a la NIE 710, en este caso con información comparativa con base a cifras correspondientes a periodos anteriores. Las circunstancias para emitir la opinión son las siguientes. Primero, el informe de autoría del periodo anterior, emitido previamente, contenía una opinión con salvedades. Segundo, la cuestión que originó la opinión modificada no ha sido resuelta. Y tercero, los efectos o los posibles efectos de dicha cuestión sobre las cifras del periodo actual son materiales y por lo que requieren una opinión modificada en las cifras del periodo actual. En base a lo anterior, y debido a que la cuestión que originó la opinión modificada en el periodo anterior no ha sido resuelta y que dicha cuestión es material para las cifras del periodo actual, el autor debe expresar una opinión modificada sobre los estados financieros del periodo actual, lo establece la NIE 710. En este caso, en el informe que se está dando a conocer, la opinión es una opinión con salvedades. Algo a tener en cuenta es que cuando la información comparativa en base a cifras correspondientes a periodos anteriores, la opinión del auditor sobre los estados financieros únicamente se refiere al periodo actual, ya que los importes o información comparativa del periodo anterior fueron incluidos como parte integrante de los estados financieros del periodo actual. En este caso, como se puede notar en el informe que se está dando a conocer, la opinión con salvedades únicamente hace referencia al año 2018, que en este caso es el periodo actual. Ahora bien, como en la sección anterior del informe de autoría indica que debemos ir a conocer el fundamento de la opinión, que en este caso es una opinión con salvedades, la norma indica que en este caso, o en el caso que se haya dado una opinión modificada, el fundamento de la opinión del autor debe primero hacer referencia tanto a las cifras del periodo actual como a las cifras cifras correspondientes de periodos anteriores en la descripción de la cuestión que originó la opinión modificada. Y segundo, va a explicar que la opinión de auditoría es una opinión modificada debido a los efectos o a los posibles efectos de la cuestión que no ha sido resuelta. En este caso, en el fundamento de la opinión, en el primer párrafo tenemos que se debió a que no se registraron las amortizaciones en los estados financieros y que en este caso esto da como resultado la opinión con salvedades en el ejercicio anterior. Y en la otra parte de este primer párrafo hace referencia más que todo a las cifras del periodo actual como del periodo anterior, en base a la circunstancia que originó la opinión modificada. Ahora bien, en cuanto al resto del informe de autoría, la estructura de las otras secciones será de conformidad con la NIE 700. A continuación les presentaré un ejemplo del informe de auditoría de estados financieros comparativos de conformidad con la NIE 710. En este caso se ha elaborado el informe para la entidad denominada El Pilar S.A., correspondiente a los periodos 2019 y 2018. En el presente ejemplo se requiere que el auditor se pronuncie sobre los estados financieros del periodo actual y los del periodo anterior en relación con la auditoría del periodo actual y el informe del periodo anterior e incluya una opinión modificada, aunque no haya sido resuelto la cuestión que motivó la opinión modificada. En primera instancia tenemos el título del informe, el cual va dirigido a los accionistas de la Sociedad del Pilar S.A. y podemos observar que en este caso, en la sección de la opinión, el auditor presenta una opinión con salvedades, lo cual hace referencia en la guía explicativa A9 de la presente norma, en la cual nos indica que el auditor puede expresar una opinión con salvedades a la vez que exprese una opinión distinta sobre los estados financieros del otro periodo. En la sección Fundamentos de la opinión, vemos que se indica que en la nota explicativa número 10 de los estados financieros que no se ha registrado la amortización, lo cual constituye un incumplimiento a las NIF.
de manera que las pérdidas del ejercicio deben incrementarse sobre la base de un método de amortización lineal a una tasa anual del 5% para edificios y 20% para equipos, de tal manera que las pérdidas deben incrementar para ambos periodos. Asimismo, indica que el inmovilizado material debe reducirse por la amortización acumulada en ambos periodos y consecuentemente las pérdidas acumuladas deben incrementarse para ambos periodos, tal como lo observamos en el presente ejemplo. Seguidamente se hace referencia a que se ha llevado a cabo la auditoría de conformidad con las NIA bajo los requerimientos de ética aplicable y que es una firma de auditoría independiente. En la sección responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros, en la cual se hace referencia que la dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las NIF y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debido a fraude de error, entre otras responsabilidades. En la sección de la responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, se hacen ver que los objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrección material debido a fraude o error y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Muchas gracias. Buen día, compañeros. Siguiendo con los casos prácticos, tenemos el caso práctico de la NIA 720, el cual es las responsabilidades del auditor con respecto a otra información. En este caso práctico se dan algunas circunstancias, como por ejemplo nos dice que es una auditoría de un conjunto completo de estados financieros consolidados, y por ser así se trata de una auditoría de grupo, es decir que es aplicable la NIA 600, que los estados financieros consolidados han sido preparados por la dirección de conformidad con las NIF. También nos dice que los estados financieros consolidados contienen incorrecciones materiales debido a la falta de consolidación de una sociedad dependiente y que se considera que la incorrección material es generalizada en los estados financieros, es por eso que se dio una opinión desfavorable. Nos dice que también el auditor ha obtenido toda la otra información antes de la fecha del informe de auditoría y la cuestión que origina la opinión desfavorable sobre los estados financieros consolidados y que también afecta a la otra información. Ya aquí tenemos la opinión que se dio en este caso, que es una opinión desfavorable, la cual nos dice que se han auditado todos los estados financieros de la sociedad Grupo Cofisa y de sus dependientes, y que también que en nuestra opinión, debido a la significatividad de la cuestión que se escribe en la sección fundamento de la opinión desfavorable, en nuestro informe, en este caso, que los estados financieros adjuntos no representan fielmente en todos los aspectos materiales, o en este caso no representan la imagen fiel de la situación financiera consolidada del grupo al 31 de diciembre del 2019. En el fundamento de la opinión desfavorable, en este caso nos dice que tal como se explica en la nota 9, el grupo no ha consolidado la sociedad dependiente Coferalsa que se adquirió durante el 2019. Esto debido a que no ha sido posible determinar el valor razonable en la fecha de adquisición de algunos de los activos y pasivos de la sociedad dependiente, en este caso que resultan materiales, y como consecuencia de esto, esta inversión está contabilizada por el método del costo. De conformidad con las NIF, el grupo debería haber consolidado esta dependiente y registrado la adquisición basándose en los importes provisionales. Si se hubiera consolidado esta sociedad, muchos de los elementos de los estados financieros consolidados adjuntos se habrían visto afectados de forma material y no se ha determinado los efectos sobre los estados financieros consolidados de la falta de consolidación. Ya aquí en la otra información nos dice que en el párrafo nos dice que la dirección es responsable de la otra información y que la información comprende la información que se incluye en el informe anual, pero no incluye los estados financieros consolidados ni nuestro informe de auditoría. Y en nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta. Y que en relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad es leer la otra información y al hacerlo en este caso considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros. Y ya por último nos dice que hemos concluido que existe una incorrección material en la otra información por el mismo motivo con respecto a las cantidades u otros elementos en el informe anual afectados por la falta de consolidación de la sociedad Coferalsa. Gracias.
Continuando con los casos prácticos de la NIA 720, tenemos un informe de auditoría de cualquier entidad cotizada o no, con una opinión con salvedades cuando el auditor ha obtenido toda la otra información antes de la fecha del informe de auditoría y existe una limitación al alcance con respecto a un elemento material de los estados financieros consolidados que también afecta a la otra información. En este caso, en el apartado de los requerimientos, tenemos que la norma nos indica que el auditor dispondrá lo necesario con la dirección para obtener oportunamente y si fuera posible antes de la fecha del informe de auditoría, la versión final del informe o del documento, o los documentos que se incluirán como parte de la otra información dentro del informe de auditoría. De igual manera tenemos en como parte de los requerimientos si el auditor concluye que existe una incorrección material en otra información obtenida antes de la fecha del informe de auditoría y la información no es corregida después de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad, el auditor adoptará todas las medidas adecuadas, incluida la consideración de las implicaciones para el informe de auditoría y comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad acerca del modo en que el auditor prevé tratar las incorrecciones materiales en el informe de auditoría y la renuncia al encargo si las disposiciones legales y reglamentarias aplicables así lo permiten. En este caso se hace referencia a esto ya que el ejercicio nos indica claramente que hay una limitación en el alcance de la auditoría y es por ello que se prevé esta limitación será material pero no generalizada para los estados financieros. Tenemos como parte del ejercicio en el informe la opinión con salvedades. Como bien sabemos que para emitir una opinión con salvedades de acuerdo con la NIA 705, la limitación en este caso debe originar una incertidumbre que en este caso el auditor determinó que dicha información o la omisión de dicha información es material pero no generalizada, para los estados financieros. Es por ello que se incluyó una opinión con salvedades en el informe de auditoría. Tenemos el fundamento de la opinión con salvedades, que es prácticamente la razón o el motivo del por qué se originó la opinión con salvedades. Y también como parte de la norma nos indica que a la hora de que se incluye dentro del informe otra información, el auditor deberá de reflejarlo o de hacerlo notar con un título que incluya que es otra información, pero que va incluida dentro del informe de auditoría. En este caso, la norma nos establece también, o el ejercicio nos establece, que el auditor ha obtenido toda la otra información antes de la fecha del informe de auditoría, y la cuestión que origina la opinión con salvedades sobre los estados financieros consolidados también afecta a la otra información. Entonces, la opinión con salvedades y la otra información va unida. En este caso, el motivo que originó la opinión con salvedades afecta directamente la otra información. Es por ello que se debe reflejar o se debe indicar adecuadamente en el informe de auditoría para que los usuarios entiendan el motivo del por qué se originó esta opinión y en qué afecta a la otra información. Esto ha sido nuestra exposición. Gracias.